Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido que subo a este canal, Oshareo. Hoy quiero hablarte sobre el famoso tema de que la Iglesia Católica no tiene que ver nada con la religión que hoy día nosotros conocemos como la regla de Ocha y Fa. Algo muy distinto quizá a lo que pudiera ser en contexto la creencia yoruba, la religión yoruba. ¿Por qué digo esto? Porque en ese tiempo de colonización, mediante la trata de esclavos, se trajeron muchas clases de tribus, ¿verdad? De diferentes regiones de África. Esto, por consecuencia, trajo que las creencias de ciertas tribus se mezclaran al lugar donde las estaban trayendo. Que donde fue bien fuerte esa trata, ¿verdad? Fue en Cuba. Comienza en Haití, pero por cuestiones políticas con los franceses y demás, los franceses se quedan con Haití, mueven la industria azucarera entonces a Cuba, y ahí es que empieza la trata grande de esclavos, que inclusive registrados hay muy pocos. La mayoría fue bajo una trata ilegal de esclavos, ¿verdad? Los traficaban, los mercadeaban de diferentes formas ilegalmente. Pero bueno, esto trajo que todas esas creencias de diferentes tribus, diferentes áreas en África se mezclaran en Cuba. Por eso es que tenemos quizá en Haití, es bien fuerte el Sanse, el vudú, ¿verdad? Todas esas tipos de religiones que hablan de deidades similares, ¿verdad? Se habla del Egba, como también nosotros llamamos el Egua, el Egba, el Egbara. Pero bueno, vamos a hablar de por qué es que no podemos sacar de raíz la iglesia de este asunto. Resulta que la iglesia en ese entonces era prácticamente el gobierno, era quien ejercía la ley, quien ponía las normas. De ahí nace que los esclavos se tuvieran que bautizar si querían reunirse en cabildos y cofradías. Esto lo he mencionado en otros videos, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener una licencia expedida para poder reunirse, el requisito era que se tenían que bautizar. Entonces, de ahí también podemos ver que en el día de hoy, nosotros, por lo menos mi casa religiosa, básicamente exige que la persona esté bautizada. Y si bien es cierto que no sería necesario, porque lo podemos ver como una doctrina diferente, la realidad es que tenemos que honrar el sacrificio de nuestros ancestros, ¿verdad? Y esta religión es distinta. Tiene una base que viene de África, pero lo que nace en Cuba es el sincretismo. Y nace este sincretismo debido a que, por ejemplo, pasaba un sacerdote acompañado de un ejército armado. Iba pasando por los barracones, por las casas, las cabañas de los esclavos. Entraban y le cogían los santos, que en esos momentos podían estar, los orishas, podían estar en igbas abiertos, pero ellos cogían y se los rompían, se los botaban, ¿verdad? Se los deshacían. ¿Qué hizo el africano? Inteligente, bueno de verdad. El africano trabajaba, muchos de ellos trabajaban dentro de las haciendas y vieron que dentro de las soperas donde servían estos hacendados, las sopas, diferentes comidas, cabían los otaces, cabían los santos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a traer, a conseguir ese tipo de envases, estas soperas, y las colocaban en sus lugares. Y cuando el cura entraba, veía la sopera, ya no veía la jigba, veía la sopera. ¿Y qué pensaba? Ah, ya se están adaptando culturalmente a nosotros. Ya están utilizando cosas que nosotros utilizamos y eso para ellos era bueno.
¿verdad? Acuérdate que si no te querías, en cierto momento no te querías cristianizar, te iban a matar. Luego como que se dieron cuenta que estaban perdiendo la mano obrera y dijeron, pues bueno, vamos a negociarle privilegios a cambio del bautismo. Pero ya ahí vemos cómo y por qué se utilizan las soperas hoy en día. Pudiera ser cualquier otro tipo de elemento, ¿no? Pudiera ser una cajita, pudiera ser una cosa, pero no. Ellos escondieron en las soperas y nosotros nos quedamos con esa tradición. Además de esto, para evitar que los sacerdotes con los guardias armados entraran a sus barracones, a sus chozas, a sus cabañas, comenzaron a poner imágenes de santos católicos frente al barracón. ¿Y qué sucedía con esto? Que el cura pasaba y decía, no entremos, porque estos son santeros. De ahí viene la palabra popular con la que nos identifican hoy día. El nombre nos los puso un cura, o los curas de ese tiempo. Le funcionó la maña de poner santos católicos al frente y decirle al cura, quizá antes de poder tener ese tipo de imágenes, no me lo botes, no me botes esta piedrita, porque esto es eso mismo que tú tienes ahí, pero yo no lo puedo hacer como tú. Quizás refiriéndose a Lotá de Leguá con el Divino Niño. Y de ahí va surgiendo el sincretismo. Entonces el español decía, es que él está creyendo y lo quiere representar, pero no tiene la capacidad de hacer lo que nosotros tenemos. Y ahí se representa al Santo Niño de Atocha, al Divino Niño de Atocha con el Eguá. Y así va surgiendo toda esta mezcla, todo este sincretismo, el hecho de que tenían que ir a la iglesia. Tenemos que ver la parte humana. ¿Qué pasó en ese tiempo? Que nosotros hoy día tenemos como costumbre o como parte del proceso de la regla de Ocha, llevar al neófito, al próximo o al yabó, a la iglesia. Señores, no se nos cae un canto. No sé cuál es el rechazo, porque verdaderamente cualquier creencia religiosa que sea de amor, de que comparta algo bonito, de crecimiento espiritual, porque es así. Nosotros no tenemos que rechazar ninguna religión porque nosotros seamos santeros, seamos babalocha y alocha, babalao. Al contrario, nosotros tenemos que pagar de una manera distinta. Si a nosotros nos rechazaron y quizá hoy día haya gente que nos rechace, nosotros no podemos pagar con la misma moneda, porque entonces estamos siendo parte del problema, estamos siendo igual que el que odia, que el que rechaza, que el que ve al mundo de una manera que si no es de la manera que él cree no funciona. La iglesia sí se han cometido los peores crímenes en el nombre de Dios, los ha cometido la iglesia, pero son los integrantes de la iglesia. La iglesia no va a salir de allí, no va a salir Judas no va a salir de la iglesia con un machete a picarle la cabeza a nadie. Como en la iglesia católica hay curas que son pedófilos, que son malos, pero también hay buenos. Igual que en la santería hay santeros muy buenos, hay bochincheros, hay juleperos, hay asesinos, hay jodedores con drogas, hay de todo. Nosotros no somos la excepción, pero está de ti ser diferente, está de ti ser alguien que promueva algo bueno, que lo comparta y de la manera que lo va a compartir es que los demás van a emularte. Si tú eres un buen religioso, quien llegue a tu casa por
por default, por consecuencia de cómo tú eres como ser humano, si le agrada y le gusta, hasta inconscientemente comienza a actuar igual. Con respeto, con amor, con deferencia, haciendo análisis elocuente de las cosas, pensando y dejando pensar a los demás, porque no necesariamente esto que yo te estoy contando, tú lo tienes que creer. Lo que sí te pido es que busques en la historia y que lo leas, que busques de fuentes fidedignas, de buenas fuentes, fuentes reales, y leas la historia y sepas por qué ocurrieron estas cosas. La iglesia estuvo presente, se introduce también por toda esta gente que llega de diferentes partes de Europa. De Francia llega el espiritismo científico kardeciano, y de ahí nace, mira qué cosa, y de ahí nace el espiritismo criollo. ¿Ok? Entonces estamos viendo cómo cada cultura pone su granito de arena, y como consecuencia nosotros lo que tenemos es una religión distinta que tiene un lugar de procedencia, pero cuando llega a Cuba, por las necesidades que tuvo el practicante de su fe, se tuvo que adaptar. Entonces de ahí viene que hoy día hay gente que no quiere hacer misas porque dice que las misas no tienen que ver nada con la santería, con la religión yoruba. Pues ¿sabe qué? Quizá en África, en esas tribus, el espiritismo no tiene nada que ver. Quizá en África, en esas tribus, el catolicismo no tiene nada que ver, la iglesia. Pero donde nació la fe que nosotros practicamos hoy día, en la que muchos hemos sido iniciados, es una liga de todas esas creencias. Es una liga de todas esas creencias. Entonces, ¿por qué querer cambiar lo que en un inicio nació, funcionó y continúa funcionando? Si tú quieres practicar la fe yoruba de África, practícala, pero no quieras cambiar lo que nació en Cuba. No quieras cambiarlo porque básicamente son dos religiones distintas, están juntas pero no revueltas. Si hoy en día pues empezamos y hacemos las cosas de muerto y después hacemos las cosas del santo, por el proverbio este de Iculo Biocha, que la muerte trasciende al santo y demás, ya lo tenemos así. ¿Por qué cambiar lo que ha funcionado durante cientos de años? Que tú puedes añadirle información, que tú puedes añadirle análisis a las cosas que se compartieron, a los mensajes que se compartieron en un principio y que quedaron plasmados en la historia. Sí, y puedes hacer algo para seguir entendiendo lo que se hizo. Lo que se hizo. ¿Cuál es el empeño de decir no? Porque el catolicismo no tiene nada que ver aquí. ¿Qué arreglas con eso? Si nuestros ancestros tuvieron que sacrificarse y someterse a ciertas cosas que en definitiva no le hicieron daño. Porque ¿a quién le hace daño un bautismo? ¿A quién le hace daño escuchar una palabra bonita, un consejo bonito de la fe que sea? ¿Por qué tenemos que segregarnos nosotros mismos y crear este complejo racial de que no nos quieren porque soy santero? No. Eso está en tu mente. Tu creencia tú la llevas adentro. Tu práctica es para ti, para tu espíritu, no para que la gente vea que eres santero, no para tener fama. Porque aquí no se busca nada que no sea salud. Salud física, espiritual, emocional y económica. Salud. El que quiere protagonismo, el que quiere lucir más allá, el que quiere tener cosas materiales, debe esforzarse trabajando porque mediante la santería, no es el medio. Y si lo haces vas a caer
aunque en la santería sí se habla de un comercio religioso, porque dice Osvara que se comercia con las piedras del santo, pero es en el sentido de que te da para vivir. Ya cuando tú quieres lujos y cosas, algo te va a salir mal. Algo te va a salir mal, vas a quedar mal. Entonces, si a ti no te importa quedar mal, pero en todas las cosas que se hacen en este mundo, la gente tiende a generalizar. Y dice, esos santeros son estafadores, buscones. Es el desenfreno por querer tener cosas materiales. A cualquiera le gusta tener cosas buenas, pero esfuérzate tú trabajando. Hazlo bien. Aprende a trabajar con tus finanzas, que de poquito a poquito tú vas a poder tener tus cosas. Pero no quieras desbocarte haciendo cosas que no son. Para no irme mucho del tema de la iglesia y la santería, yo creo que ya te di algunos tips de por qué nos dicen santero, por qué utilizamos sopera, por qué hacemos misa. Y eso fue gracias a que ellos en aquel momento no se encerraron en que no, porque en África lo hacíamos de esta manera y aquí si no se hace, no se hace nada. No, ellos tuvieron que buscar la forma. Ellos tuvieron que buscar la forma de seguir adelante. Y lo que surgió, lo que nació en Cuba, porque ellos tuvieron que improvisar. Y mediante sus facultades lograron crear algo hermosísimo. Por lo menos yo no pienso romper las costumbres, las viejas costumbres. Porque no me da nada. Al contrario, me deja cojo. Tendría que empezar a hacer cosas, a aprender cosas nuevas. Y en definitiva, con lo que he aprendido aquí, como me desarrollo aquí, me va bien, me gusta. Tengo paz, tengo armonía. Y de nada, creo que donde a mí no me cuadra es iniciarme en una cultura para luego querer practicar otra. Es como que sí, pueden decirme Orula es el mismo, no hay problema con eso. Sí, Orula es el mismo en todas las tierras, pero yo creo que no sé, en la cuestión de Ifá, eso pues ellos entenderán cómo es que lo hacen, pero en lo que es la Ocha, allá en África no se reciben 8 o 9 santos en una consagración. Se recibe uno. Tú orillas las Batori y yo creo, y creo que lo que se recibe es por el lugar donde viven. Si esa tribu es, como decir, devota de Leguá, eso es lo que reciben. Y si no me equivoco, los guerreros es un solo set de guerreros y están enterrados en el patio para la familia que viva en esa casa. Pero bueno, eso como es otra tierra, yo puedo hablar de lo que quizá he escuchado, he leído por encimita, pero de lo que sí te doy fe es de lo que creció, de lo que nació en Cuba, de lo que tenemos que honrar y tenemos que respetar. No tienes que despreciar la iglesia porque de yabó te llevan a la iglesia con algún propósito. Investiga ese propósito y no rechace la idea. Así que nada, esto es para que pienses. Que pienses distinto a mí no es problema. Lo importante es que pienses. Suscríbete a este canal, regálame un like, toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que subo un nuevo video, comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta y siempre que lo haga, hazlo con mucho amor y con mucho respeto. Hasta la próxima.